El libro tibetano de los muertos, Bardo Todo, atribuido a Padmasambhaya. Prefacio, Lama Anagarika Govinda. Comentario general por Julio López Saco. El Bardo Todo, libro tibetano de los muertos, liberación mediante la audición en el plano posterior a la muerte, es una guía de instrucciones para los fallecidos y los moribundos, en virtud de que se considera que la muerte dura 49 días, después de los cuales sobreviene un renacimiento en el ciclo del renacimiento. Según la tradición, el libro fue escrito por Padmasambhaya, el fundador del lamaísmo tibetano en el siglo VIII. Con independencia de su claro contexto budista, el Bardo Todul puede ser concebido como un libro de preparación adecuada para la muerte. El libro es leído al moribundo o al recién fallecido como una auténtica guía para que el difunto comprenda el periodo de su existencia actual, muerto, y para así penetrar en el nuevo mundo que la muerte representa o en el proceso que debe seguirse después de fallecer. El bardo, que da nombre al texto, se convierte en una suerte de estado intermedio entre la muerte y el renacimiento o la liberación. Para el budismo tibetano, al morir, la conciencia de un individuo entra en el bardo, que tiene una duración de 49 días antes de renacer en otro estado de reencarnación: humano, divino, demoníaco, animalesco, fantasmal o infernal, de acuerdo al karma poseído. Las persecuciones del budismo en Tíbet a lo largo del siglo IX motivaron el ocultamiento del texto, tras una serie de ceremonias en cuevas y lugares recónditos. Tras la expulsión de un gran número de budistas de la montaña de la región tibetana, muchos ejemplares permanecieron escondidos hasta su recuperación en las siguientes centurias, momento en el que adquieren el nombre de termas, derivado del término getter, tesoros, mientras que los propagadores de sus enseñanzas se llamaron reveladores del tesoro. Bardo Todul es un texto que trata el ciclo total de la existencia samsárica, entre la muerte y el nacimiento. Los ritos mortuorios que aquí se plantean tienen un gran parecido con aquellos egipcios narrados en el libro de la salida a la luz del día, libro de los muertos, como ocurre con la restauración del principio de la conciencia después del desmayo que sigue inmediatamente a la muerte, y el acostumbrar al difunto en su nuevo medio ambiente o incluso con el pasaje del alma por la divinidad tibetana de Dharmaraya o Shinge Chogyal, rey de los muertos, quien sostiene un espejo donde el alma se observa en su completa desnudez, mientras su siervo Shinge, un mono, va colocando ante él guijarros negros y blancos, de forma parecida al pasaje del corazón del difunto con la pluma de la diosa de la verdad, el orden y la justicia egipcia, Maat. Es probable que el texto recoja también esencialmente rituales de la religión Bon, asimismo que prevalecía en el Tíbet antes de la llegada del budismo. El primer bardo, llamado Chikai o estado transitorio del momento de la muerte, es el que ocurre inmediatamente después del deceso, cuya duración es entre 3 días y medio y 4. En este estado aparece la clara luminosidad, primero como pureza primordial, aunque posteriormente el que percibe,
el muerto, incapaz de reconocerla, es decir, incapaz de aferrarse y de permanecer en ese estado debido a su karma de mente no modificada, la percibe como oscurecida. Cuando este bardo finaliza, el difunto despierta al hecho de la muerte. Se hace, por lo tanto, consciente de su cambio de estado y empieza a experimentar el segundo bardo, denominado Chonshid, o estado transitorio de la realidad, momento de la confrontación con las divinidades apacibles y las divinidades irritadas, desde el 8º al 14º día. El difunto se encuentra bajo la ilusión, a menos que sea un iniciado y que haya despertado la conciencia ante los diferentes cambios de estado y sea, en consecuencia, capaz de discernir de que, aunque está muerto, todavía posee un cuerpo de carne, huesos y sangre, y además se le aparecen visiones simbólicas creadas por sus propios reflejos kármicos, motivadas por las acciones y pensamientos que creó cuando se hallaba en su estado de conciencia física que pertenece a la personalidad. En el momento en el que el difunto se percata de que en realidad no posee un cuerpo físico real, empieza a desarrollar un descollante deseo por poseer uno, y al hacerlo, entra inmediatamente en el tercer bardo, denominado Sitpa, o estado transitorio del renacimiento, que finaliza cuando el principio de la conciencia renace en el mundo humano o en algún otro de los diversos mundos de renacimiento. El bardo Todul busca, esencialmente, liberar a los seres encarnados. Su correcta lectura hará que los devotos con un entendimiento avanzado hagan la transferencia en el momento de morir, sin pasar por caminos intermedios, yendo directamente por el gran camino derecho y ascendente. Aquellos menos entrenados en los asuntos espirituales, una vez que reconocen la clara luz del Chikai Bardo, irán por la vía ascendente también. Pero los que están por debajo de estos solo serán liberados en función de su capacidad propia y sus conexiones kármicas, cuando las deidades apacibles y las irritadas brillen sobre ellos en el Chonjit Bardo. Los que tienen un buen karma débil, cuyo oscurecimiento es enorme por culpa de sus malas acciones, deben errar cada vez más abajo hasta el Sitpa Bardo, donde habrá varios tipos de confrontaciones y llamadas. Los que tienen una relación kármica más tenue aún, porque son incapaces de reconocer, caen desesperadamente bajo el predominio del terror. Estos fallecidos tienen que pasar por diversos grados de enseñanza para escoger una puerta de las matrices. Incluso el más bajo, el que proviene del orden de los animales, es capaz, por la aplicación del refugio, de evitar entrar en la desgracia, adquiriendo un cuerpo humano, libre y bien dotado, para que en su próximo renacimiento pueda encontrar y ser guiado por un gurú virtuoso y obtenga votos que lo salven. Julio López Saco, Universidad Central de Venezuela, mayo 2009. Acarya, Arya Maitreya Mandala. Hace más de medio siglo, el lama Kashi Dawa Sanduk realizó una traducción del bardo Todul que el Dr. Evans Wentz redactó y publicó con el título de Libro de los Muertos Tibetano. Se trataba para aquella época de una importante realización debido a lo poco que se conocía el budismo tibetano, hasta el punto de que varios sabios de renombre
pusieron en duda la autenticidad del texto, presumiendo que Evans Wentz había sido víctima de un engaño y que le habían entregado un manuscrito falsificado. Olvidaban quienes así pensaban que la falsificación de semejante manuscrito en tibetano clásico no podía deberse sino a la mano de un sabio de gran categoría, y en ese caso no era plausible imputarle esa intención a quien se hubiera encargado de semejante trabajo. En efecto, ofrecer al mundo ese trabajo firmado con su propio nombre hubiera sido mucho más sencillo que firmarlo con el nombre de Padmasambhaya. Esto no es más que un ejemplo del escepticismo de la época frente al Tíbet y a la literatura tibetana, desconocidos en la mayoría de los círculos. Mientras el bardo Todol se había convertido en una de las obras más célebres de la literatura internacional, a este respecto merece toda la atención, no solo de los filólogos, sobre todo de los tibetólogos, sino también de los psicólogos que hicieron importantes descubrimientos gracias al conocimiento del bardo Todol. Carl Gustav Jung, por ejemplo, escribió unos comentarios significativos a este respecto. Gracias a eso, el bardo Todol ha pasado a ocupar el centro del pensamiento moderno y de la investigación científica. Se empieza a considerar a esta obra no ya solo como un documento importante de una especulación religiosa o de un pensamiento mitológico, sino como el fundamento de un conocimiento psicológico que como tal pertenece a toda la humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular. Debemos revisar nuestro juicio sobre lo que consideramos producto de un folclore primitivo. Asimismo, tenemos que reconsiderar nuestro concepto de progreso de una civilización. Es posible que los tibetanos hayan quedado rezagados en el terreno del desarrollo técnico, pero están mucho más adelantados en el terreno de la psicología y sobre todo en las técnicas de meditación. Basta leer varias de sus obras para maravillarse del desarrollo extraordinariamente refinado de la psicología en la escolástica tibetana. Hasta hoy no hemos empezado a comprender esas ideas tan adelantadas, gracias a la nueva psicología de las profundidades, que por primera vez se ha atrevido a traspasar las fronteras de nuestra conciencia despierta para aventurarse en las capas profundas de la psique humana. La psicología moderna descubría que, de este modo, las estructuras universales del consciente profundo y su condicionamiento por los arquetipos. Estos no solo desempeñan un papel determinante en el consciente humano. Sabemos que ahora que la verdad de los dioses y las diosas consiste precisamente en estos arquetipos, rechazados por el pensamiento del hombre occidental de hoy, así como por tantas generaciones anteriores. Por tanto, esta perspectiva nos permite ver lo que nos parecía simplemente la simbología mítica de una cultura particular. Tiene en realidad un significado universal y encierra una verdad para la humanidad, tanto presente como futura. Por esta razón, consideramos las enseñanzas del bardo Todol como una obra preciosa de la literatura universal, como la Biblia, el Corán, los Upanishads, el I Ching, el Tao Te Ching, y como los dramas de Shakespeare, de Goethe, la Divina Comedia de Dante y las grandes obras del Renacimiento. Cuanto más profundices en su comprensión, más traducciones e interpretaciones encontraremos, más versiones diferentes tendremos a nuestra disposición y mejor descubriremos la verdad contenida en cada uno de los escritos esotéricos del pasado. Escribía Evans Wentz hace más de medio siglo en su introducción del bardo Todol. Los textos tibetanos tántricos resultan particularmente difíciles de verter al inglés por su forma abreviada. A veces
hay que recurrir a la interpolación de palabras o de frases. En los próximos años, al igual que ocurrió con las primeras traducciones de la Biblia, esta versión podría ser objeto de revisión. La traducción literal de la obra, tan abstrusa en su verdadero significado y escrito en lenguaje simbólico, resulta ardua, sobre todo si la emprenden europeos que, con frecuencia, difícilmente logran trascender su mentalidad occidental por ser primero cristianos y luego eruditos. Pueden perderse, como suele ser el caso de las traducciones de Vedas realizadas a partir del sánscrito. Incluso para un tibetano, si no es un lama versado en el tantrismo, el Bardo Thodol es un libro cuasi hermético. Felizmente, la traductora de la presente obra no es solo especialista en budismo tibetano y profesora de tibetología en la Universidad de Múnich, sino que está profundamente vinculada a la práctica de la tradición tibetana. Su colaborador, formado por el Dalai Lama, es un lama notable, igualmente lector de tibetano en la famosa Universidad de Viena. Creo, pues, que podemos dejarnos guiar con toda confianza por estos dos investigadores, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de documentos de la tradición Gelugpa, que no se aparta prácticamente de los Nyingmapa. Esta traducción transmite finalmente lo esencial de estos textos desde hace cerca de 1000 años. Hay que decir, por otra parte, que la tibetología ha realizado enormes progresos en los últimos 50 años, de tal forma que hoy disponemos de medios de investigación que no existían en tiempos de Evans Wentz. Él sería el primero en acoger con los brazos abiertos las nuevas traducciones e investigaciones, ya que carecía de todo orgullo personal. Su único deseo era transmitir fielmente el budismo tibetano en el que se refleja el Dharma de Buda. Para cumplir sus deseos, tenemos que desentrañar todos los pensamientos conductores de este libro, que no concierne solo a los tibetanos, sino al mundo entero. Se atribuyen las enseñanzas del Bardo Thodol al gran apóstol budista Padmasambhaya. A mediados del siglo VIII de nuestra era, invitado por el rey Tizón de Tesen, llevó al budismo del Tíbet y fundó el primer monasterio, Samye. Su personalidad excepcional causó una impresión tan profunda en sus contemporáneos que aún hoy, 12 siglos después, el recuerdo de su vida y de sus actos sigue vivo en la memoria del pueblo tibetano. Por lo que de él sabemos, era un hombre que transmitía el conocimiento de la forma práctica, dando unas enseñanzas desacostumbradas. Estaba, al mismo tiempo, dotado de fuerzas psíquicas que emanaban de su profunda espiritualidad. De otro modo, no hubiera podido conseguir en tan pocos años someter al sacerdocio hostil de un país bárbaro en la cumbre del poder y que tenía dominada a China en aquella época. Las dificultades con las que se tropezó en su tarea, pese a la simpatía del rey y de la corte, nos recuerdan a las del gran sabio y santo Shantarakshita, que fue el primero llamado al Tíbet y luego tuvo que abandonar rápidamente el país, no pudiendo regresar a él hasta después de su pacificación por Padmasambhaya. Si bien Santarakshita quiso llevar el budismo al pueblo tibetano sin tener en cuenta su mentalidad y sus tradiciones, Padmasambhaya, por el contrario, se mostró más diplomático, pues era un buen psicólogo a la vez que un gran sabio. No condenó en absoluto
la antigua religión de los tibetanos, sino que respetó a los Geni Loki, incluyéndolos en el círculo de las divinidades, con tal de que se respetara y practicara el Dharma. Se comportaba en esto igual que Buda, que jamás combatió a las divinidades de la tradición Veda, sino que demostró cómo el budismo les englobaba, al haber anulado la noción del karma, cualquier influencia nefasta que hubieran podido tener sobre el alma del pueblo tibetano. Los versos de la dedicatoria al comienzo de la obra nos indican que deben atribuirse a Padmasambhaya las ideas esenciales y quizá incluso una versión primitiva del Bardo Todol, tal y como se ha conservado en la parte métrica de la obra. Estos versos nos permiten identificar al autor, nos presentan, en cualquier caso, las bases espirituales sobre las que reposa la obra. Oh Amitabha, luz infinita del cuerpo de vacuidad. Oh apariciones apacibles e iracundas, jinas y bodhisattvas. Oh orden del loto, cuerpo de gozo. Oh Padmasambhaya, salvador de todos los seres, encarnación terrestre, Nirmanakasha. Venerados seáis los tres cuerpos de Buda. Estos versos apelan al conocimiento de los mandalas, a la simbología de las imágenes y, sobre todo, a la enseñanza de los tres cuerpos, Teikasha, que concierne a la naturaleza de las realizaciones espirituales de un Buda. Volvemos a encontrar la representación de estos tres cuerpos de Buda en el Mahayana Shraddhopadayastra. Estas nociones son fundamentales para la comprensión del Bardo Todol. La explicación de estos versos de introducción es, por lo tanto, la clave del Bardo Todol. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda. La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza, mientras que el hombre apegado a la tierra no lo es, por culpa de la ilusión del ego, del yo. Esta naturaleza profunda del ser se llama sunyata, pura potencialidad, pura vacuidad del aún sin formar, que presupone toda forma. Para la conciencia del espíritu iluminado será el Dharma, la más alta verdad, la ley de la virtud inmanente. Representa el estado espiritual de un Buda. El Dharmakaya, o cuerpo de vacuidad, cuerpo del Dharma en sí, es el más alto principio de la budeidad. El Sambhogakaya, el cuerpo del gozo espiritual bienaventurado, es el fruto del Dharmakaya a nivel de la visión intuitiva. Aquí lo indecible se convierte en visión creadora, forma simbólica espiritual, experiencia de dicha bienaventurada. Es la herencia que nos han dejado por su actuación en el mundo de las almas que han alcanzado la iluminación. Ellas fueron la encarnación visible de esa experiencia que conoce el hombre imbuido de ese espíritu y cuya forma corporal se va metamorfoseando a imagen de la vida anterior. Según la concepción búdica, el cuerpo es una conciencia hecha visible. La iluminación interior transforma, pues, el cuerpo visible en un cuerpo de metamorfosis llamado Nirmanakaya, que es la descripción del cuerpo de todo ser humano que ha pasado por la vía de una metamorfosis espiritual. Por tanto, nuestro verso significa que Padmasambhaya es el único amo y protector de cuantos se confían a él y le veneran en esos tres cuerpos de Buda, o principio del orden del loto, a saber,
En el plano de la ley universal de Dharmakaya como luz ilimitada o Amitabha, y en el plano de aparición corporal Nirmanakaya en su forma humana, que no es sino la encarnación de las formas antes mencionadas. No es, pues, la personalidad histórica a la que se venera en su forma humana, sino a la forma del principio interior, imperecedera, que se expresa en ella. Como observa acertadamente Kern, el objeto del culto religioso, el Buda, no fue nunca un ser humano para los budistas. El Buda tampoco era un dios, como observaba él expresamente en uno de sus discursos. Era el iluminado y, por tanto, más que un dios que para alcanzar la redención ha de volver a tomar forma en una vida humana, ya que la vida humana es la vida de la decisión. Sigue diciendo Kean. La figura histórica del maestro Sakyamuni recibe erróneamente el nombre de Buda o Tathagata. Efectivamente, el objeto de culto no es la divinización del hombre Sakyamuni, es lo que trasciende más allá de la forma de aparición que adopta una vez, lo que le relaciona con todos los Budas que le han precedido y le sucederán. La bodhisattva, la conciencia del despertar, es sobre todo ese espíritu suprapersonal que todo lo abarca y que se encuentra en un estado potencial en todo ser vivo. Mientras esa conciencia no pueda vivirse o realizarse en su totalidad, lo que solo logra el Buda, debemos contentarnos con los reflejos de la visión interior, donde los principios y las cualidades de la iluminación están separados como los rayos del sol cuando pasan por un prisma. Las formas de los símbolos de estas visiones no son creaciones arbitrarias, sino, por así decirlo, las huellas luminosas que deja la experiencia milenaria de la espiritualidad en el alma humana. Son los cuerpos luminosos de todos los espíritus del despertar que nos han precedido en la tierra, los cuerpos creados por sus méritos, cuerpos de recompensa de todos los Budas, también llamados Sambhogakaya, cuerpo nuevo que elaboramos con nuestro estado de veneración. De este modo, los jinas y los bodhisattvas que aparecen en la visión profunda son cada uno cierto aspecto de la iluminación, pensamiento del despertar, y por tanto también un aspecto latente de cada conciencia del despertar. Para preservar el espíritu de una dispersión arbitraria, los maestros de las diferentes escuelas proponen unos dibujos geométricos concéntricos llamados mandalas. Son unas representaciones del espíritu en las que se fijan las posiciones y relaciones recíprocas de los diferentes símbolos e imágenes nacidas de la visión profunda. A esta descripción se le llama loto del quíntuple desarrollo de la visión profunda. Sin desarrollar aquí el estudio de los mandalas, nos limitaremos a indicar que los jinas o vencedores de la ignorancia, los bodhisattvas y demás figuras que les acompañan reunidos en tibetano bajo la expresión de La, están repartidos en 5 desarrollos: el desarrollo del Vajra, el desarrollo del Ratna, el desarrollo del Padma y el desarrollo del Karma, cuyos símbolos representan la circunferencia del mandala. Mientras que el centro del desarrollo del Buda, la reunificación de todos esos principios cuyo símbolo está representado por la rueda de la ley del Dharma Chakra, el Vajra, el centro del diamante, traducido siempre erróneamente por el dibujo del rayo,
que sería sin embargo válido para el hinduismo, significa la indestructibilidad, la inquebrantabilidad de la conciencia del despertar, semejante a la gran vacuidad sunyata y el personificado por el Dhyani Buda Akshobhya. El Ratma es el don de los tres raros y sublimes, a través de los cuales el Buda da su propia persona, su doctrina y su comunidad. En este caso está personificado en Ratnasambhaya y se le representa con el gesto del don. El loto Padma o desarrollo de la meditación se expresa por Amitabha, representado en la postura de la meditación Dhyana Mudra. El doble Vajra o Karma significa en este caso la realización de saber por la compasión y el constante amor al prójimo. Se le representa por medio de Amoghadashiri en el gesto de la impasividad, Abhaya Mudra. Cuando la compasión, karuma, surge de un amor espontáneo al prójimo, suprime los efectos consecutivos del karma, karma vipaka. Aquí se considera el karma como una acción pura, no como una serie de acciones. La rueda de la ley, Dharma Chakra, representa la presencia potencial de las cuatro cualidades anteriores simbolizadas por Vairocana, que es el desarrollo del Buda en el centro de la esfera del Dharma. Cada una de las cuatro cualidades anteriores puede desarrollarse a distintos niveles, en tanto que potencialidad a nivel de las leyes universales, en tanto que idea creadora a nivel de la experiencia espiritual, en tanto que materialización o encarnación de la idea a nivel de aparición corporal. Cuando se considera a Padmasambhaya como encarnación del desarrollo del loto, nacido del loto, como su nombre lo indica, significa que se hace uno con la idea y las cualidades de Amitabha. El ejercicio de la meditación del mandala de Amitabha lleva a la realización interior. Estas enseñanzas de origen propiamente suprahumano no eran una mera transmisión de teorías filosóficas. Reposaban sobre experiencias de orden meditativo, pues Padmasambhaya quería dejarle al mundo no un nuevo sistema, sino la vía de la experiencia individual, la realización de la meta que son posibles en cada vida humana desde este momento y no solo en un futuro lejano. Efectivamente, solo los que están dispuestos a recorrer el camino propuesto, poniendo en práctica los mandamientos, pueden entrever las observaciones, indicaciones, símbolos y visiones descritos en el Bardo Thodol, mientras que los que meten la nariz en los secretos de esta obra por mera curiosidad, verán cómo aumentan sus dudas e incertidumbres, o no harán más que añadir un nuevo trofeo a su colección de curiosidades exóticas. El Bardo Thodol se ha hecho célebre bajo el título de Libro de los Muertos tibetano, título muy impresionante, sobre todo por su analogía con el Libro de los Muertos egipcio. Sin embargo, como vamos a demostrar, este título de Libro de los Muertos tibetano no corresponde verdaderamente al contenido de la obra. Nada puede inducir más a error que comprobar estos dos libros. Carl Gustav Jung, en su comentario a la traducción alemana, distingue perfectamente las obras cuando dice, sin comparación en el Libro de los Muertos egipcio, del que no se puede decir sino demasiado o demasiado poco. El Bardo Thodol
contiene una filosofía comprensiva y humana que se dirige a los hombres y no a los dioses o a los hombres primitivos. Su filosofía es la quinta esencia de la psicología crítica búdica y, como tal, puede decirse que es una reflexión extrema. En el título de Bardo Todol, la palabra muerte no aparece por ninguna parte. Este término desvía totalmente el sentido de la obra que reside en la idea de la liberación, es decir, liberación de las ilusiones de nuestra conciencia egocéntrica que oscila perpetuamente entre el nacimiento y muerte, ser y no ser, esperanza y duda, sin alcanzar el despertar, la paz del nirvana, ese estado estable, lejos de las ilusiones del samsara y de los estados intermedios. Relacionar bardo y muertos sería un retorno a las representaciones del mundo más primitivas. La palabra bardo tiene un significado infinitamente más amplio y no concierne al concepto de la muerte más que en un caso particular. Para quien confía en la metafísica búdica, está claro que nacimiento y muerte no son los únicos fenómenos de la vida y de la muerte, sino que intervienen en nosotros de forma ininterrumpida. En cada instante algo muere dentro de nosotros y algo nace. Los diferentes bardos no son sino los diferentes estados de conciencia de nuestra vida. El estado de conciencia despierta, de la conciencia de sueño, de la conciencia de agonía, de la conciencia de muerte y del estado de la conciencia de renacimiento. Todo esto se describe claramente en los versos radicales de los 6 bardos, que constituyen el núcleo original de la obra. Esto demuestra que nos enfrentamos aquí con la verdad de la vida y no solo con una instrucción sobre la muerte o como una misa de muertos, como podría hacernos creer la obra posteriormente degradada. No es una guía de muertos, sino una guía de cuántos quieren traspasar la muerte, metamorfoseando su proceso en un acto de liberación. Efectivamente, al morir, pasamos por las mismas etapas que atravesamos en los estados progresivos de la meditación. Ya decía Plutarco, en el instante de la muerte, el alma alcanza los mismos misterios que los grandes iniciados. Al cortar automáticamente con la envoltura corporal y con todas las voliciones e impedimentos de la conciencia superficial, la muerte nos da visiblemente una ocasión excepcional de liberarnos del dominio de nuestros instintos oscuros y nos permite percibir la luz liberadora, aunque sea solo un instante, en el que logre permanecer atado a ese instante y mantenerse a la altura de ese conocimiento, alcanzará esa liberación. Por el contrario, la caída de quien no pueda permanecer en ese nivel acarreará un retorno más o menos difícil al círculo de los nacimientos. Solo se enfrentarán a la impetuosidad de ese instante quienes se hayan preparado durante su vida. Por eso la iniciación de los grandes misterios de la antigüedad consistía en una muerte simbólica del iniciado. Padmasambhava también la utilizó, como podremos comprobar en su advertencia del último verso, en el que vemos que, en la idea de la aproximación a la muerte, no se trata de querer rehusar los intereses insignificantes del deseo de vivir, sino de consagrarnos al Dharma mientras la vida nos lo permita. A este fin, conviene incluir la muerte en la vida cotidiana, no como un rechazo de la vida, sino como parte inseparable y necesaria de la vida. Para penetrar en esta esfera de experiencias, no se trata de hacer consideraciones morbosas, que pertenecían a un mundo muy distinto y servían a unos fines muy diferentes, sino de descender al fondo del núcleo del ser en el que encontramos a la vida y a la muerte indisolublemente unidas.
La experiencia de la muerte en las tradiciones míticas. En casi todas las culturas de la humanidad, la muerte, experiencia horrible y terrorífica, inspira la reflexión sobre el sentido de la vida, sobre las causas que llevan a tamaña prueba y la acción apremiante que la hace inevitable. Se intenta, desde el albor de la humanidad, dar un sentido al horror y captar lo incomprensible con imágenes míticas. No conocemos ninguna cultura que no haya tratado de resolver el enigma de la muerte. Todas las culturas nos transmiten esencialmente la misma imagen. Al principio, cuando el hombre era aún totalmente uno, inseparable del ser divino, no conocía la muerte. No tuvo que padecerla hasta haber caído del orden divino celestial, hasta haberse separado de él. El estado primero del hombre era paradisíaco. Vivía en el jardín del Edén, no conocía ningún deseo, ningún odio, formaba uno con los demás seres vivos y conocía la felicidad contemplando al ser verdadero. Las más antiguas culturas ven el estado original del hombre de una forma aún más concreta. Los frutos están a su disposición en abundancia, solo le basta con cogerlos. Desconoce hostilidades y luchas, pero sin embargo, por paradisíaco que sea ese estado original del hombre, lleva en sí la marca de la inmovilidad y de la pertenencia, sin ninguna creatividad, sin ninguna libertad. Así aparece la muerte en su sentido profundo, como una consecuencia necesaria a la ausencia de flexibilidad del estado original paradisíaco. Para poder desarrollarse, el hombre tiene que morir, como harán todos los santos, los místicos, los chamanistas y los maestros espirituales. La muerte tiene la cabeza de Jano, mira al mismo tiempo al mundo y al más allá, pero es también el umbral en el que se confunden sufrimiento y dicha, inmovilidad y movimiento. Desde los tiempos más remotos, el tema de la muerte ha ocupado un ponderante en el pensamiento humano. Nuestra época no puede evitar la cuestión de la muerte que nos asalta a diario. Cada tarde viene a golpear nuestras conciencias a través de las antenas de televisión. Nunca una época ha sentido la muerte de forma tan unidimensional como la nuestra. La muerte, en general, no es más que el final absurdo de una vida carente de sentido. La muerte no es más que el siniestro segador que nos lleva. Cuando en Occidente empezamos a despojar a la muerte del significado que le daban la religión y los mitos, la profanación total de la vida humana no fue más que cuestión de décadas. No podemos ya darle un significado a la muerte en la que no vemos más que la detención de ciertas funciones orgánicas. La muerte se ha convertido en un estado fisiológico, pero esta idea nos resulta tan poco satisfactoria que nos componemos para no mirar a la muerte de frente. Encerramos a los enfermos y moribundos en habitaciones desnudas, llenas de aparato y sobre todo apartado de toda presencia humana. No queremos tener nada que ver con la muerte, no queremos meter a los muertos en ataúdes y enterrarlos. Queremos apartar a la muerte de nuestro camino y olvidarla sencillamente. La interpretación fisiológica de la muerte, tal y como se admite hoy en Occidente, no nos permite entender esta obra que se ha hecho famosa bajo el título del Libro Tibetano de los Muertos. Sin embargo, empiezan a producirse algunas aperturas en Occidente
que permiten alcanzar una mejor comprensión de la muerte. Querría citar aquí el libro del médico americano Moody sobre ciertos testimonios acerca de la muerte. Raymond A. Moody, en Vida después de la vida, editado en Madrid en 1977 por primera vez, interroga a diferentes pacientes considerados como clínicamente muertos al habérseles detenido el corazón durante varios minutos y no observarse corrientes cerebrales. Este médico reúne más de 150 testimonios que sorprenden por la semejanza de las experiencias y de las percepciones. El muerto oye al médico declarar su defunción, acompañado por ruidosos zumbidos. Le parece atravesar el túnel sombrío y encontrarse entonces fuera de su cuerpo. Si bien tiene la impresión de tener un cuerpo liviano, inmaterial, desde el cual puede observar cuánto ocurre en torno a su cadáver, seres inmateriales como él vienen a su encuentro, resplandecientes de amor y de armonía, en una deslumbrante luz sobrenatural. Vuelve a ver espontáneamente los actos de su vida, y pese a las advertencias del amor y de la paz que quieren retenerle, se siente impelido a reintegrarse a su cuerpo. Cierra esta experiencia de la muerte el sentimiento de no estar aún maduro para el más allá. Estos testimonios de personas muy diversas, procedentes de todas las capas de la sociedad americana del siglo XX, concuerdan de forma pasmosa con el libro tibetano de los muertos. Encontramos en él cada uno de los fenómenos expuestos. Para ilustrar el trasfondo religioso del libro tibetano de los muertos, me gustaría invitar al lector a volver la vista hacia el pensamiento de nuestros antepasados para ver cómo entendían ellos la muerte. La arqueología no puede ayudarnos a conocer lo que las culturas antiguas pensaban de la muerte. Los mitos y cada relato que a ellos hace referencia pueden aportarnos datos como si transmitieran una historia sucedida en cierta época. Volveremos a encontrar estos mitos en su verdad y en sus palabras dentro de los eternos sueños de la humanidad. Estos sueños no son pompas de jabón, como pretende hacernos creer un proverbio engañoso, sino que contienen la más profunda visión de nuestro ser. No en vano, el psicoanálisis se vale de los sueños para curar el alma del hombre. Todos los mitos de la humanidad consideran a la muerte como un acontecimiento excepcional, que no forma parte de lo natural. La muerte no es una necesidad inherente a la naturaleza. No puede comprenderse más que como una perversión o inversión de la propia naturaleza del hombre. Así, algunos mitos comparan la llegada de la muerte a un acto de desobediencia. El hombre se niega a obedecer un mandamiento de Dios. Casi siempre es la curiosidad la que impulsa al hombre a infringir el mandamiento. Otros mitos ven la muerte como la consecuencia de un acto particularmente odioso, cometido por un ser demoníaco. Volvemos a encontrar tales mitos en los antiguos habitantes de Australia, de Asia Central, de Siberia y de América del Norte. Otros mitos consideran a la muerte más como un error de la creación. Se abre por descuido la caja de Pandora. El mensajero que ha de anunciar a los hombres la inmortalidad se retrasa tanto que el segundo mensajero que ha de anunciar la muerte llega antes a los hombres. Estos mitos se encuentran preferentemente en África. El libro tibetano de los muertos, el Bardo Thodol, la muerte interviene en primer lugar
en razón de los actos de los que es responsable el moribundo. Se llama karma a la suma de todos esos actos. Hablaremos más adelante de estos conceptos. Por el momento, recordemos que en el Bardo Thodol aparece la muerte en función de nuestras propias acciones. La muerte sobreviene, pues, tan solo como consecuencia de la perversión y del desorden de los dioses, pero procede del error del individuo. Más allá de esta primera argumentación, encontramos en el núcleo del Bardo Thodol lo que enseñan los mitos, a saber que el hombre, de hecho, está al amparo en el regazo luminoso de la divinidad, en donde todo participa de la verdad en sí, en función de su propia naturaleza espiritual. El Bardo Thodol no dice que el hombre haya caído de su paraíso original por culpa de un acto mítico de desobediencia o de estupidez. Por el contrario, desarrolla todo un proceso metafísico de pensamientos, a saber, que la naturaleza espiritual de luz del hombre consiste en algo inaprensible, silencioso y luminoso que se eleva en el corazón de cada uno cuando se apagan todos los pensamientos, todos los deseos, todas las ataduras con cualquier clase de objetos. Es el espíritu puro. Nuestro texto le llama desnudo. Esta naturaleza espiritual de luz no es algo captable o presentable. No se experimenta de forma inmediata más que en lo más hondo de la meditación, tras un largo camino y un largo desarrollo espiritual. Esta naturaleza espiritual de la luz es la propia naturaleza del ser humano. Por ella, el hombre en su esencia está unido a todos los Budas, uno con todos los seres. Se le llama naturaleza de Buda o germen de Tágata. El paraíso, que los mitos sitúan al comienzo de la historia de la humanidad, se considera en el Bardo Thodol como la cualidad primera del ser del hombre, como su fundamento ontológico. En los mitos, el hombre pierde el paraíso por su desobediencia y su estupidez. En nuestro texto, la naturaleza espiritual de luz se ensombrece y cae cuando el hombre, a causa de su insaciable necesidad de encuentro, se pone a errar por el mundo de los objetos y a desgarrar al ser indivisible entre el yo y el tú. De forma que estos objetos solo se extienden en la falsa representación del hombre, que por último se ve decepcionado en su espera, puesto a que estos objetos no son ni eternos ni siquiera duraderos. He aquí la fuente de todo sufrimiento, que corresponde a la expulsión del hombre. Consiste en esa insaciabilidad del hombre que le pone al mundo de los objetos, en esa espera que jamás podrá satisfacerse. En el Bardo Thodol, el espíritu del hombre es el pivote de la reconquista del paraíso. En primer lugar, consideraremos cómo intervienen en los mitos la reconquista del paraíso. Sucede exactamente en sentido contrario a la pérdida del paraíso. Si la desobediencia ha provocado su pérdida, la obediencia permite volverlo a encontrar. La pérdida del paraíso ha dado lugar a la separación del cielo y de la tierra, y el chamán, con ayuda de una cuerda espiritual del árbol del mundo o con ayuda de una escalera del cielo, vuelve a subir al paraíso, el mundo de los antepasados. Evidentemente, no todos pueden regresar al mundo del paraíso, pues el camino solo les está abierto a los maestros espirituales y a los héroes. Como los antepasados que moraban en el paraíso antes de la caída,
se encuentran aún en él. Ese lugar es el de los antepasados por excelencia. Por tanto, solo penetra en él quien pasa por la experiencia de una transformación total a través de la muerte o a través de los estados comparables al éxtasis y a la meditación. Al morir, el antiguo ario de la India, gracias a los cantos védicos, asciende hacia el mundo luminoso de la luna, en donde le acogen sus antepasados en la inmutabilidad eterna. Aquí los mitos indican hasta qué punto la hora de la muerte está cargada de un significado profundo. Solo ella puede operar la metamorfosis del hombre. Solo ella devuelve a su paraíso original. El bardo Todul tiene en común con los mitos esa convicción de que la hora de la muerte es, de toda la vida, el instante incomparable. Nuestro texto no cree ya que la reconquista del paraíso original sea posible gracias a los cánticos rituales, sino gracias a la visión de las relaciones esenciales del mundo, gracias al desvelarse el auténtico carácter del espíritu humano. Por último, echemos un vistazo a uno de los atributos de ese paraíso recuperado. Está lleno de luz resplandeciente, irradia, brilla, deslumbra. En el mismo instante en el que la naturaleza espiritual del ser humano sea inundada por esa luz, se convierte a su vez en esa luz. Esta concepción está muy extendida entre los gnósticos, los maniqueos, en la antigua India, en el sureste influido por ella y en el Asia central. Asimismo, encontramos entre los taoístas algunos documentos, e incluso en América del Sur entre las tribus indias. Los mitos llaman a ese paraíso original luna o sol. A veces ese paraíso se sitúa también dentro del otro lado de este mundo terrestre, en una zona de luz supraterrestre. Nos encontramos al paraíso representado por la luz, no solo en los mitos, sino también en los escritos místicos de diversas culturas. Nos refieren la experiencia de una luz que aparece espontáneamente. Conocemos numerosos testimonios según los cuales el rostro de algunos hombres se ilumina en ciertas ocasiones. Las máscaras de oro colocadas sobre el rostro de los cadáveres en Micenas, por ejemplo, debían representar esa luz de la cara, puesto que el muerto, al alcanzar el reino de la luz, se ha convertido en eterno resplandor de la luz. En el bardo Todul, desde las primeras páginas, encontramos esta luz, la luz fundamental, el Chi Eusel, que es la realidad misma de la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual es parte integrante tanto del Buda como de la luz. Por eso aparecen los Budas en los colores espectrales del arco iris, de forma que no son dos, como se dice en nuestro texto. Esta representación del espíritu de luz se encuentra ya en los textos del Pali Canon, por ejemplo en Anguttara Nikaya, en donde se llama luminoso al pensamiento. De este modo se repite siempre que el pensamiento purificado de toda ceguera es comparable al oro puro. En los sutras de Mahayana se desarrolla más esta idea. En los Lankavatara Sutras, en todos los seres establecidos en la naturaleza del Buda se definen por la luz. En los Prajnaparamita encontramos algunos párrafos en los que el no pensamiento es luz. De ahí se abre directamente el camino que conduce a las representaciones que encontramos en nuestro texto, a saber,
que el espíritu, cuando mora en sí mismo, ve la luz fundamental. Hablar de toda esta concepción de la luz nos llevaría aquí demasiado lejos. Se trataba sólo de indicar que esta concepción fundamental del Bardo Todol no debe vincularse necesariamente con otras tradiciones espirituales externas al budismo. El texto del libro tibetano de los muertos está, en el trasfondo, tejido con mitos hindúes y por ello nos transmite una serie de representaciones religiosas míticas muy importantes. Los mitos de este país tienen su paralelismo en casi todas las tradiciones culturales, de tal manera que este libro de los muertos se asienta sobre la sólida base de una visión mítica universal. Sin embargo, hay que insistir sobre el hecho de que estos mitos no son historias más o menos incomprensibles, sino la visión que el hombre tiene de sí mismo, tal y como la ha entendido a lo largo de muchos milenios. La metáfora mítica más sorprendente del Bardo Todol es sin duda el Tribunal de la Muerte. Shama, el dios de la muerte, preside el tribunal por encima de los muertos. Dos genios, que son las partes del alma del muerto, presentan en forma de guijarros blancos o negros las acciones del muerto. Y para reconocer el verdadero carácter del muerto, el dios consulta un espejo. Estas escenas del tribunal de la muerte aparecen las experiencias humanas que habían engendrado el miedo y la angustia. Numerosas culturas antiguas nos presentan al mundo de los dioses y de los espíritus construido en las mismas proporciones que el del mundo terrestre. En la India, el Maitrayani Upanishad, en el libro de las leyes de Manus, habla del tribunal de la muerte, como en Occidente lo hace la Odisea, y en última instancia la literatura escatológica judeocristiana. Esta escena del tribunal ofrece cierto parecido con el libro de los muertos egipcios, que tiene, sin embargo, una finalidad distinta. Si se compara esta escena del tribunal del Bardo Todol con las demás escenas de esta misma obra, se comprueba que no está construida sistemáticamente y que no se halla plenamente desarrollada, sino que sólo se indica brevemente, a modo de ejemplo, al igual que los criados cojos, la niebla, el alarido y los símbolos del miedo existencial del muerto. Como nos muestra Poucha en su relato, se aplican diferentes símbolos para describir el estado post-mortem. El libro tibetano de los muertos se vale de estas representaciones míticas fundamentales. El Bardo Todol utiliza unas imágenes míticas del dios de la muerte como juez, o las visiones de los estados infernales, por ejemplo, para ayudar al hombre a acercarse lo más posible a su realidad. Reconoce todas tus percepciones que crees ser objetos reales, como apariciones de tu propia realidad espiritual. Los hombres a los que se dirigía en un principio el Bardo Todol pensaban y vivían según esas imágenes míticas, aplicadas en esa enseñanza a la que recurre el hombre como su verdad misma. En el momento de morir, debemos guardarnos de creer que el libro de los muertos sea un mito por el hecho de que contenga imágenes y representaciones míticas. Pero, ¿qué puede ser entonces el libro de los muertos? Antes de tratar de responder a esta pregunta, me gustaría despejar otra raíz que da el libro tibetano de los muertos a la dimensión de sus ideas filosóficas y religiosas.